Hola, vamos a ver los sistemas de alimentación eléctrica. Nuestro objetivo es conocer los tipos de fuentes y sus características. Estos son los sistemas de alimentación eléctrica que vamos a ver. Corriente directa, que también se llama corriente continua, que es proporcionada por las baterías y también por fuentes de alimentación que después veremos, pero ahorita por lo pronto vamos a ver las baterías. Imagínate que es una pila o es una batería y nos van a entregar una corriente directa o corriente continua. Del otro lado tendremos la corriente alterna, o sea, hay varias fuentes de alimentación de corriente alterna que las iremos viendo en el camino. La electricidad es el movimiento ordenado de electrones. ¿Por qué ordenado? Bueno, porque los electrones siempre están en movimiento. Están girando alrededor de sus núcleos, de sus átomos, pero también hay movimientos entre átomos, hay brincos de un lugar a otro, pero de forma desordenada. Eso no es una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es el movimiento ordenado de electrones. Esa es la electricidad. Por ejemplo, en corriente directa tenemos el movimiento de electrones en un solo sentido, a través de un conductor. Y en la corriente alterna tendremos que en medio ciclo van hacia la derecha, por ejemplo, en este dibujo, y en el otro medio ciclo van de regreso. ¿Qué significa esto? Que si yo me pudiera parar enfrente de un conductor de corriente alterna y tuviera yo la capacidad de ver los electrones, pintaría un electrón de otro color, por ejemplo, rojo. Entonces yo vería pasar el electrón rojo por enfrente de mí hacia la derecha y enseguida lo vería pasar de regreso a la izquierda. Algo así como que fueron y vinieron, como que los entregaron y los retiraron y los regresaron. Bueno, la corriente directa siempre van en un solo sentido y en la corriente alterna van y vienen. Este es un dibujo de hace muchísimos años, pero está vigente. Esa es la parte importante. Podemos sabemos que la electricidad es producida por varias fuentes. Por ejemplo, a través del magnetismo con un generador, a través de mover un cable, un alambre en un campo magnético. A mano derecha, la acción química, que es lo que nos da una pila o una batería. Por efectos de la luz, imagínate, abajo está la Tierra a la derecha y hay un satélite ahí dibujado arribita. Bueno, pues al recibir la luz, él va a generar su energía eléctrica. Abajo tenemos un par de alambres que nos van a dar, a través del calor, una energía eléctrica. A mano izquierda hay un micrófono, bueno, antiguo, pero es la misma idea. Tiene un cristal piezoeléctrico y ese cristal, al recibir los movimientos, las ondas de voz, va a generar una energía eléctrica. En la parte de arriba, a la izquierda, ¿recuerdas de electricidad y magnetismo? Bueno, ahí vimos cómo si frotas un ámbar, bueno, pues ahí vamos a tener generación de energía eléctrica. Bueno, y el frotamiento es eso, y en el caso de un camión, imagínate que va arrastrando una cadena, va haciendo tierra, va descargando la energía eléctrica que captó por el frotamiento del viento. Hablando otra vez de sistemas de alimentación eléctrica, tenemos los tipos de fuentes de corriente directa y de corriente alterna. Los de corriente directa los veremos y también veremos su representación y características. De la corriente alterna veremos representación y características que incluyen al voltaje RMS, al voltaje pico-pico y al voltaje promedio. Esta es una fuente o son fuentes de corriente directa.
Se dice que una fuente de corriente directa es aquella que entrega energía eléctrica con voltaje constante. Bueno, ahí tenemos los ejemplos. Esta es la representación gráfica de la corriente directa o corriente continua. Se muestra el valor del voltaje en el tiempo. Fíjate bien, la corriente puede variar, pero el voltaje permanece constante. Abajo tenemos la ley de Ohm escrita como I, la corriente, es igual al voltaje, que va a ser constante, sobre la resistencia, que si tú varías esa resistencia, va a variar en forma inversa la corriente. ¿De acuerdo? Pero la representación gráfica de esto se encuentra a la izquierda y siempre el voltaje debe ser constante. Aquí tenemos la representación esquemática a mano izquierda con dos rayitas, una más larga y otra más pequeña, y nos muestran la diferencia de potencial. Bueno, la diferencia de potencial se llama voltaje. Ahora velo con una batería, con una pila, perdón, y ahí puedes ver que entrega su diferencia de potencial. Esto es su voltaje. ¿Cuáles son las características de una fuente de corriente directa? Bueno, el voltaje que entregan es fijo. La capacidad de corriente máxima es muy importante conocerla, porque si tú le sacas o le pides más corriente de la que te puede entregar, el voltaje va a dejar de ser fijo. Bueno, y el comentario de la circulación de corriente va en un solo sentido. ¿Qué pasa con un circuito resistivo en corriente directa? Bueno, el comportamiento de los resistores o de un circuito resistivo puro en corriente continua obedece la ley de Ohm. Así de sencillo. I es igual a B, al voltaje, sobre la resistencia. El comportamiento de las bobinas a corriente directa se comportan como cortocircuito. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que si tú le pones una batería a un alambre, aunque esté enrollado muchas veces, pues equivale a un cortocircuito. Es como poner un alambre muy largo y bueno, a corriente continua, un inductor se comporta como un cortocircuito. ¿Cómo está hecho un inductor? Con un alambre enrollado. Bueno, acerca de las fuentes de corriente alterna, se dice que una fuente de corriente alterna es aquella que entrega energía eléctrica con un voltaje que varía entre positivo y negativo. En un momento los electrones van hacia un lado y en otro momento los electrones van en sentido contrario. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las fuentes de corriente alterna que ya mencionamos o comentamos hace rato. Y bueno, tenemos la generación térmica, significa que por ahí están quemando o calentando algunos materiales que van a mover unas turbinas, van a generar energía eléctrica, o la generación va a ser a través de una caída de agua para mover turbinas, o se va a hacer a través del viento. En fin, hay muchas formas, pero ahorita estamos mencionando esto solamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conocer la señal de corriente alterna. La señal de corriente alterna es voltaje, estamos hablando del voltaje instantáneo, es igual al voltaje máximo por el seno de omega t más phi. Bien, esa es la representación gráfica de la señal de corriente alterna. Aquí lo importante es conocer el voltaje máximo. Es el voltaje máximo que alcanza la señal. Bueno, las características de la señal va a ser su valor máximo de la tensión, que es el voltaje, su velocidad angular en grados o en radianes y el ángulo de desfasamiento en caso de que hubiera. Y bueno, la frecuencia está dada en hertz y el periodo en segundos. El valor máximo de la tensión es una de las características que ya mencionamos. La frecuencia es otra, que por cierto es el inverso del periodo, y el periodo que es el inverso de la frecuencia.
¿Cuál es el periodo de una señal de 60 Hz? Por favor, respóndelo en el WhatsApp del grupo. ¿Cuál es el voltaje eficaz? El voltaje eficaz es el voltaje que nos informa la Comisión Federal de Electricidad, que nos está entregando. Es como normalmente se mide el voltaje. Y esto es porque los medidores antiguos, los medidores con los que siempre se trabajó, que eran de aguja, medían solamente este valor. Y entonces cuando tú pones un voltmetro, te va a dar el valor eficaz. Y el valor eficaz es el valor máximo sobre raíz de 2. La pregunta sería, ¿cuál es el voltaje máximo de una señal de 120 volts raíz cuadrática media o RMS, perdón? Contéstanos por el WhatsApp del grupo. Ese es el voltaje eficaz y es el que miden todos los medidores basados en los antiguos, aunque ahora sean modernos, ese es el valor que nos van a dar. ¿Cuál es el voltaje medio? Bueno, el voltaje medio se mide en el medio ciclo de arriba o en el medio ciclo de abajo, como tú lo quieras ver. Este es el voltaje pico. El voltaje pico coincide con el voltaje máximo. Este es el voltaje pico y es el doble del voltaje pico, simplemente desde arriba hasta abajo, y es 2 veces el voltaje máximo. ¿Cuál es el voltaje pico de una señal de 120 volts RMS? Bueno, por favor, dínoslo por el WhatsApp del grupo. Este es el voltaje instantáneo. El voltaje instantáneo nos da el valor del voltaje en cualquier momento específico. Por ejemplo, ahí, en ese momento. ¿Qué efecto tiene la energía eléctrica de corriente alterna en un resistor? Bueno, el comportamiento de las resistencias, circuitos resistivos puros, en corriente alterna es similar al comportamiento en corriente continua. ¿Qué significa? Que obedece a la ley de Ohm. Pero la parte importante, como se trata de ondas senoidales, es que las resistencias no provocan desfasamiento entre voltaje y corriente. El comportamiento de los circuitos inductivos, cuando solamente son inductivos. Bueno, el inductor introduce un desfasamiento de 90 grados entre el voltaje y la corriente. Quiere decir que el voltaje se presenta entre las terminales de la bobina primero y después empieza a subir la tensión. Se desfasa 90 grados. ¿Qué pasa con los capacitores puros? Un circuito capacitivo puro. Bueno, el capacitor introduce un desfasamiento entre corriente y voltaje. ¿Esto qué significa? Que la corriente se presenta primero y la tensión va a ir variando con 90 grados de desfasamiento. Esto va a ser muy importante saberlo. Oye, ¿qué hay de nuevo para ti? ¿Qué te llevas a casa? ¿Me lo puedes decir, por favor, por el WhatsApp del grupo? Gracias.